Estamos todos. Bueno, hermanos, vamos a ir con la parte final entonces de hoy. Y el título de esta predicación es El 2030 y la venida del falso Mesías. Alguno dirá, bueno, ¿y por qué el falso Mesías si me pones una imagen de Jesús? ¿Es este Jesús? Esta es una representación de una visión que tuvo una santa de la Iglesia Católica, polaca, Kowalska, que es el digamos, Jesús de la coronilla de la Divina Misericordia. Es muy famoso. Era Jesús que se le presentó. Entonces, vamos a ver hoy cómo va a venir el falso Mesías, cuándo va a venir, de qué manera. Aquí abajo vemos un circulito con varios colores. Algunos quizás saben qué es esto. Pues ahora lo vamos a ver, porque tiene que ver. El 2030, hay una famosa agenda, la Agenda 2030. ¿Tendrá que ver eso con la venida del falso Mesías? Vamos a empezar y vamos a retomar de lo que estábamos viendo ayer. Isaías 24, el juicio de Jehová sobre la tierra. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto claramente es el fin del mundo. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, cayó, se destruyó. Esto es el fin del mundo. ¿Y por qué? Traspasaron la ley. Ayer hablábamos de la marca de la bestia, que es, digamos, la anulación de la ley de Dios. El sábado es el sello de la ley, es donde se consuma la ley, es la señal de lealtad de su pueblo hacia Dios, es como la alianza matrimonial. Antonio nos contaba cómo las dos instituciones que se crean, que son como hermanas gemelas que se crean en el Edén, que son el matrimonio y el sábado, en ese orden. El cuarto mandamiento y el séptimo. Y el sábado a su vez es el séptimo día, en relación con ese séptimo mandamiento que es el del matrimonio. Con lo cual vemos cómo ese sábado representa un poco ese broche, esa alianza matrimonial entre Dios y su pueblo. Y por eso Satanás, que veamos, implanta su día. Es verdad que Dios creó todos los días, los 7 días de la semana, pero Satanás elige uno que está pegado y que no es cuando se creó el sol, porque el sol se creó en el cuarto, pero es cuando dice, sea la luz. Es como la luz, es como ángel de luz que viene. Ese que está pegado, el primero o el octavo, podemos decir, Satanás lo toma como suyo y hace su señal, su marca. La marca de la bestia, la que impuso el paganismo de toda la vida, pero luego de manera total le ha puesto su sello, fue el catolicismo romano. Ya hemos visto quién lo creó. Vamos a ver un poco más de esto. Dice, vamos a ver una cita de lenguaje. Dice, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Esos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13 y 16, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillará. Pero hay que nos habla de estos días, de cuando todo se le pone algo
una marca con lo cual nadie podría comprar ni vender. Dice que una señal de lealtad a un falso día de reposo. Entonces tenemos la marca de la bestia, que es la ley dominical, cuando el Vaticano, a través de su brazo ejecutor, Estados Unidos, promulguen la ley dominical. ¿Y eso cuándo es? 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Sabemos que hay un tiempo en que, si es la marca de autoridad de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en su, digamos, segunda etapa gobernará 42 meses literales, 3 años y medio, pues la ley dominical tiene 3 años y medio, y eso nos lleva a la primavera del 28. Pero habrá una señal de lealtad, por lo cual el que no la lleve, nadie podrá comprar ni vender. ¿Y eso qué es? Pues algo que se implantará en la mano derecha o en la frente. Pues ya saben, microchip. Pensemos que eso será como el premio. ¿Quieres disfrutar de todo lo que el mundo ofrece? Pues tienes que aceptar el domingo y te lo daremos. Es como, ¿se acuerdan del pasaporte COVID? Te pones la vacuna, pues tienes el pasaporte COVID y puedes hacer y vivir la vida. No quiere decir que eso sea una marca de la bestia, ni que uno se salve o se pierda por eso, pero es un ensayo para cuando venga esto. Aquí sí es un límite para nosotros. Aquí sí, ya nosotros aquí no podemos, digamos, no es una cuestión de, en el sentido de conciencia, de decir, bueno, Dios me entenderá, unos quizás se lo pongan y está bien, y otros no, y está bien también. Aquí no. Aquí ya hay un límite claro porque esto va directo contra la ley. Pero pensemos que el microchip va a ser el premio. Por eso unos llevarán la marca en la frente, porque serán concienzudos observadores del domingo. Pero otros por conveniencia. Bueno, mira, acepto, voy a la iglesia el domingo, hago lo que sea, pero quiero que me den eso para que yo pueda comprar y vender. El microchip, esa señal de lealtad, es el premio. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí nos habla de quién, de Satanás, lucero, hijo de la mañana, Lucifer, que luego se reveló y su nombre ya ahora es Diablo y Satanás, el adversario. Pero que dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Por qué Satanás quiere poner una ley dominical? ¿Qué es lo que él quiso hacer en el cielo? A veces vemos en la tierra que, ¿qué pasa? Hay un gobierno, un reino, tiene su ley. Por ejemplo, ahora en nuestras naciones en general tenemos el carácter de la nación donde está manifestado, en su constitución. Por ejemplo, aquí, en España, en Argentina, donde somos en general todos nosotros, cada país tiene su constitución. Ahí está el carácter de la nación. A veces puede haber algo, tipo un derrocamiento del gobernante y otro se sienta en su lugar, pero el sistema sigue siendo el mismo. Pero a veces han venido revoluciones donde, ¿qué hay? Se intenta derribar un sistema para implantar otro. En el siglo XX lo hemos visto en gran manera con las revoluciones comunistas y eso. ¿Qué quiso hacer Satanás? ¿Simplemente quiso quitar a Cristo para sentarse él en el trono de Cristo? ¿O quiso poner su trono en el lugar del trono de Cristo? Él quiso hacer una rebelión, una revolución y derribar todo un sistema legal para poner otro. En el arca que representa el trono de Dios, el asiento de la misericordia, del propiciatorio, dentro que estaba la ley. Y la ley es ¿qué? El carácter de Dios, el carácter de su gobierno. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice la Biblia. Satanás quiso derribar ese sistema legal, quiso derribar la ley. No pudo, pero es lo mismo que quiere hacer aquí. ¿Y de qué manera? Pues derribando el sábado. Cuando ya pueda derribar el sábado, por así decir, dictar una ley dominical, algo que está en el lugar del sábado, habrá derribado la ley. En este mundo. Pensemos, matrimonio, sábado. ¿Qué está implantándose ahora en el mundo entero? Un falso matrimonio. ¿Sí o no? Que inclusive lleva un arcoíris.
pero no de 7 colores, de 6. El arco iris, ¿qué es? La señal del pacto. El sábado, 7 colores. El sábado es el pacto, pacto perpetuo. El pacto eterno es el mismo sábado donde se concentra todo el carácter de Dios. ¿Satanás qué hace? Irá primero por el matrimonio y luego irá por el sábado. Primero un falso matrimonio y luego un falso día de reposo. Y los que se le pongan, digamos, aceptarán una señal de unión, no a Dios, sino a Satanás. Por eso Satanás va por la ley de Dios. Y el centro, el corazón de la ley, donde está manifestado quién es el creador, cuál es su territorio en que gobierna, es el sábado. Ahí está su nombre, todo. Vamos a ver algo ahora. Esto es una carta apostólica, Dies Domini, de Juan Pablo II. Nos habla de introducción, capítulo 1. Vamos a ver lo que hay aquí, porque veíamos qué día viene, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ese séptimo día como representación de ese séptimo milenio, 6.000 años. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero en capítulo 1 ya tenemos 6 días de la creación y un séptimo día. 6.000 años y un séptimo milenio. ¿Cuándo viene Jesús? Tabernáculo. ¿Qué fiesta? La séptima fiesta. Está claro. ¿Qué ha hecho el papado? Lo veíamos ayer. Ha cambiado el día de reposo. Aquí hay una carta apostólica de Juan Pablo II. ¿No? Vemos un poco Dies Domini, que es domingo. Nuestro Señor Sol Invicto. Ese era el domingo en Roma. Aquí vemos algo, dice celebración de la hora del Creador. Por medio de la palabra se hizo todo, al principio Dios creó el cielo y la tierra. El Shabbat, gozoso descanso del Creador. Dice el Shabbat, ellos saben que Dios instituyó el Shabbat, el descanso. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Recordar para santificar, pero luego ya su cambio, del sábado al domingo. Lo explicamos ayer, Concilio de la Odisea, en el siglo IV, se cambia la solemnidad, la santidad del sábado al día domingo. Vamos a ver un poco más, la parte ahí, capítulo 2, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu, la Pascua semanal, quedémonos con Pascua. El primer día de la semana, diferencia progresiva del sábado, diferencia como que el sábado fue ¿qué? Como evolucionando progresivamente, ¿para qué? ¿Qué es la evolución? Que algo cambia a otra cosa. El día de la nueva creación, ¿cuál es el día de la nueva creación? El octavo día, figura de la eternidad, claro. El octavo, el 8 es el símbolo del infinito, ¿no? El día de Cristo luz, recordamos, el primer día es la luz, el día, ¿no? Sea la luz. El día del don del Espíritu. ¿Por qué el día del don del Espíritu? Ellos dicen, ¿no?, que el Pentecostés se hizo con un primer día de la semana, un domingo. ¿Saben? Antiguamente lo celebraban un lunes. Aparentemente fue un lunes, ni siquiera fue un domingo. El día de la fe ya no es el sábado, el día de la fe. Un día irrenunciable. Vamos a leer algo ya ahora lo que dice. Venerables hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas. Jesús, ¿cuándo viene? En el séptimo milenio. ¿Pero qué día viene? El día del Señor. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El sábado. Algunos dicen, no, es que Juan estaba yo en el día del Señor y eso es domingo. ¿Y dónde lo dice? En el Apocalipsis. El día del Señor es el sábado y el día del Señor es la segunda venida de Cristo. En quietud y en reposo seréis salvos. Mas no hiciste, dice la Biblia. En quietud y en reposo. Jesús viene un día sábado. ¿Y cuándo viene Satanás? Dice, el día del Señor, que para ellos es el domingo, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, mentira de principio a fin. Esto a partir del siglo III, IV en adelante. Apostólicos, nada de nada. Ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección. Eso sí es cierto. Es la Pascua de la semana. Es la Pascua de la semana. Pensemos que la fiesta de la Pascua comenzaba con el sacrificio del Cordero, el día de los panes ácimos, la presentación de las gavillas y luego, en total, 8 días. Pero es la Pascua de la semana, el domingo, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
la realización en Él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo. Y a la vez la prefiguración. La prefiguración. ¿Es figura de qué? En la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria. Hará un nuevo mundo. Figura de cuando Cristo vendrá en su gloria. Es decir, para ellos habla, es decir, bueno, no sé qué pasó, aquí está, volvemos. Leyéndolo en clave católica, para los que saben, Cristo ahí quién representa, Satanás. ¿Qué día va a venir Satanás? Un día domingo. Si Cristo viene un sábado, un día domingo. Pero dice, es la Pascua. Es interesante porque si nosotros tomamos, uno dice, bueno, si Dios dijo el sábado y ahora se celebra el domingo por la resurrección, siempre es la pregunta, ¿y por qué no el viernes? ¿Por qué no la cruz? Porque es más importante la resurrección que la cruz. Son dos cosas que están ligadas, pero están separadas. ¿Pero qué une la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué los une? ¿Hay algo que une la cruz con la resurrección? El día sábado. El día sábado está en el medio del viernes y el domingo. ¿Por qué celebrar el domingo y no el viernes? ¿Por qué no celebramos el sábado y celebramos ambas cosas? El sábado une la cruz con la resurrección. Sigue siendo el corazón de todas las cosas. Para el domingo, pues, resulta adecuada la exclamación del salmista: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Cuándo va a venir Satanás? Un día domingo. ¿Qué domingo? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa la adoración en domingo? ¿En qué? En el domingo de resurrección, ¿no? Sigamos. Año del regreso de Cristo. Satanás lo sabe. Ya no hacemos el signo de pregunta, sino que Satanás lo sabe. Antonio le dijo, Satanás lo sabe. ¿Y lo sabe? Pues sí que lo sabe. Lucas 4, 16 hasta 19. Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa el año agradable del Señor? ¿Cuál era el año deseable, el año agradable para ellos, para los judíos? Había un año que era un año único. Jubileo, dicen por ahí, jubileo. Es más, se resistían, no siempre lo festejaban porque los que tenían dinero y poder no querían, tenían que devolver cosas, saltar deudas, liberar esclavos. Es verdad que eso también cada séptimo, los años sabáticos, cada 7 años se hacía, pero en el jubileo se volvía todo al estado original. Y no a muchos querían eso, les convenía. Pero Jesús dice que vino a predicar el año agradable del Señor. El jubileo representa que júbilo viene de júbilo. Más, cuando uno se jubila, de ahí viene la palabra. Uno dice, bueno, es que a nosotros ya nos agarra un poco viejos, a los seres humanos, pero al fin y al cabo uno ya, bueno, descansa de sus labores, es un júbilo. Si es que uno tiene, bueno, la bendición de poder tenerlo. Pero esto representa la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene, se termina con la injusticia y se restauran las cosas. Jesús vino a predicar el año del jubileo, el año de su segunda venida. Muchos dirán, ¿y dónde lo dijo? Pues lo dijo. Claro, quizás no dijo directamente, voy a venir en el año 2031 del calendario gregoriano que todavía no se instituyó. No, claro, pero lo dijo. Utilizó un montón de simbologías, de acontecimientos, y ahí lo tenemos en la Biblia. Y 6 días después tomó a tal y tal y tal y lo llevó al monte y se transfiguró. Luego, cuando ya cayó la noche, el 7º día. Y así sucesivamente. Jesús predicó, lo dice la Biblia, lo decía ya el profeta. Jesús dijo que lo iba a hacer. Pues mintió, no mintió. Jesús lo hizo.
Otra cosa es que nosotros los cristianos por mucho tiempo no nos hayamos enterado, pero Jesús dejó en los evangelios claramente cuándo iba a ser su segunda venida. Por eso Pedro les dice: amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y qué los hace recordar? La creación. Recuerden cuando Dios creó los cielos y la tierra, y habla de los que ignoran voluntariamente, de los burladores, y dice: un día 1000 años un día. Fácil, 6000 años y el séptimo milenio. Ellos sabían. Y si ellos sabían, ¿quién más lo sabía? ¿Quién estudia la Biblia inclusive mejor que nosotros? Y además es mucho más inteligente, es mucho más viejo, más poderoso, Satanás. Y lo saben. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, Nostradamus, la verdad, año 2031. Dice, Nostradamus dijo esto. Bueno, esto es un libro de un autor, está ahí el nombre, que interpreta que en las profecías de Nostradamus se habla del año 31. ¿Qué más? Los secretos de la Gran Pirámide, otro libro. ¿Qué nos dice aquí? Las coincidencias de las profecías, segunda parte. Y nos dice el secreto abajo, el secreto de la Gran Pirámide. Según algunos expertos, las galerías de la Gran Pirámide marcan una cronología histórica que señalarían algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. George Barbarin, investigador y escritor, escribió: el secreto de la Gran Pirámide habla de las fechas que están señaladas en los pasillos y cámaras de la pirámide. Según él, están escritas fechas desde el nacimiento de Cristo. Lo sitúa 4 años antes de Cristo. Exacto. Lo acabamos de ver. Hasta hechos como la Primera Guerra Mundial, los cuales ya se han cumplido. La última fecha que está marcada es 2030-2031. Señalándola como el fin de los tiempos. Algunos era bueno esto, pero ahí está. Algunos dicen, aquí hay todo un conocimiento, un tipo de escritura en los pasillos y llegamos a esta conclusión. Las edades del mundo. Aquí alguien, hablando de la profecía, es San Malaquías, no es el profeta Malaquías, es un santo que habló inclusive de la destrucción del Vaticano y todo eso. Voy a leer solo ahí. El artículo ya viene y dice, los otros 2000 años a partir de la muerte de Cristo, en el 30, no dice en el 31, en el 30, nos llevan al 2031 para el año del fin de la era cristiana. Lo pone en el 30. No sé por qué le suma 2000 y dice 2031. Dirán alguien, bueno, quizás en el 2030. Pero siempre estamos ahí, 30, 31. Sigamos. Esto está todo en inglés. Time Full Fight 2031. Alguien que habla, un tal Mark Erickson. El retorno de Jesucristo. Se basa en un libro de Hasher, en un libro hebreo, todo para decir que el retorno es en el 2031. Pero por libros que no son bíblicos, cosas de los judíos un poco, bueno. ¿Qué tenemos ahí? Que Satanás lo sabe, que lo dejó escrito en muchos lugares. Mateo 25, 40 y 41. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estabas hablando? El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver un poco más. Judas 5 y 6. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Un lago preparado, un juicio del gran día, prisiones eternas. Bueno, vemos justamente cómo la Biblia a veces la palabra eterna la usa en según qué contexto, porque si está claro que está en una especie de prisiones para ser juzgados, no van a estar por siempre en la prisión, pero van a estar el tiempo completo que tendrán que estar hasta el juicio. ¿Y qué quiere decir que están en prisiones? Bueno, tampoco es que están encerrados y no pueden hacer nada, están en oscuridad. Pero hay un juicio de un día preparado. Mateo 8, 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Como diciendo, todavía no es el tiempo.
de nuestro momento, de nuestro juicio de ese lago, ¿sabían cuál era? Pues ya sabían. Si todavía no es, el tiempo está claro, este no es. ¿Y qué hace Jesús? ¿Los condena? Todavía no, ya sabemos la historia, con la pila de cerdos. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Jesucristo, el jefe de los ángeles. ¿Quién es el jefe de los ángeles? Jesús, no hay otra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe el tiempo, el diablo estudia las profecías, y el diablo sabe el año, sabe la época, pero no sabe el día y la hora, porque eso él no lo sabe. Y Dios lo dirá en su momento, pero sabe cuándo es el momento de la segunda venida de Cristo. Lo sabe desde hace mucho tiempo. Y ahora sabe a partir de la cruz que tiene poco tiempo. Hablemos de 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Por qué 2030? Hay una famosa Agenda 2030. Dice, muchas empresas se preguntan ¿qué es la Agenda 2030? En 2015, no hace mucho, hace relativamente poco, 8 años va a ser, los líderes mundiales acordaron una hoja de ruta con el objetivo de crear un mundo más sostenible e igualitario, que involucra a toda la comunidad internacional, todo. Vamos a leer esto. Dice, la Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Asamblea General de la ONU, las Naciones Unidas, es decir, están todos, ahí no falta nadie, adoptó hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Jesús dijo que siempre tendréis a los pobres, pero ellos dicen que no, que la van a erradicar. Y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. El tema del desarrollo sostenible, cuestión ecológica y todo eso. La agenda plantea 17 objetivos, 17, 7 más 1, 8. Octavo milenio, octavo día domingo, ¿no? La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, en gran manera. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Ayer hablamos de uno que tiene el mismo título que un discípulo de Jesús que decía que le interesaban mucho los pobres, ¿no? Pero en realidad lo que quería era robarse el dinero. El hijo de perdición. Aquí hay un poder que también dice que le interesan mucho los pobres, pero lo que quiere es robarnos todo el dinero. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Señalaron los estudios en la resolución. Los 17 objetivos de la agenda se elaboraron en más de 2 años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. La agenda implica un compromiso común y universal. No obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los estados tienen soberanía plena sobre su riqueza. ¿En serio? ¿Qué pasa si tienes petróleo? Alguien va a venir a quitártelo, sea como sea. Si te tiene que invadir, te invade. Recursos y actividad económica. Y cada uno fijará sus propias metas nacionales.
apegándose a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Eso es la ODS, que lo vamos a ver mucho en estos tiempos. Dispone el texto aprobado por la Asamblea General. Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria. Pues ahora lo que vamos a ver es cada vez más hambre. Garantizar una vida sana y una educación de calidad. Lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Vale, por así decir, en 2030, el objetivo es que en 2030 el mundo ya empiece a ser maravilloso. Un milenio de paz y armonía como el que dice la Biblia. ¿Y quiénes están aquí? Todos los países. Uno dice, bueno, pero estos se pelean unos con otros, y Estados Unidos y los suyos contra Rusia, China y los suyos. Es como una interna. Es como en una nación, partidos políticos que se disputan entre ellos para ver quién se lleva la mejor parte del pastel. Pero todos están en la misma línea. Aquí no es que unos van por una agenda y otros van por otra, solo que hay dos bloques que quieren dominar. Pero la agenda es la misma. Pero entre esos dos bloques hay alguien en el medio que es el que va a subir y es el que va a dominar. Y ese es el papado. Aquí tenemos la Agenda 2030 y el logo de la Agenda 2030. Los objetivos, los 17, bueno, ya lo leímos, no vamos a leer todo, pero aquí están los 17 objetivos. Esto de hoy está. Hay gente que dice que esto no existe, pues la ONU misma lo dice. Objetivos del Desarrollo Sostenible, otra vez los 17 objetivos. Aquí lo tenemos a Guterres, este es el presidente de la ONU, con el PIN, porque usan un PIN aquí, en la solapa, generalmente, o en la camisa, o en la americana, en el saco. Muchos tienen este PIN. En España, todos. Realmente aquí se llevan la palma los españoles. Aquí tenemos al presidente Sánchez. Ahí lo vemos. El rey, Felipe VI. Ahí lo vemos. Bill Gates. Están todas, ¿no? Aquí está. Y muchos más. Pero todos van por ahí. Esta Agenda 2030. Se podrán pelear entre Estados Unidos y China, pero todos van por la misma agenda. El gran reseteo. ¿Han oído hablar del gran reseteo? El foro de Davos, el foro económico mundial, que plantea un gran reseteo, un gran reinicio económico. El gran reseteo de Davos concluye con la implantación de los viajes en tren en cama y el fin del capitalismo. Fin del capitalismo, fin de la propiedad privada. Hay un mandamiento que dice no robarás. Pues para robar, pues hay que tener derecho a la propiedad privada. Si ya te lo van quitando la ley de Dios también, ¿eh? Porque aquí se habla mucho, ¿no? Que el capitalismo, que la propiedad privada, eso es muy malo. El tema no es tanto la casa, mi coche, y a todos nos gusta tener una casa donde llegar, nos gusta tener una ropa que ponernos, cosas que son nuestras, que Dios nos ha dado. Pero esto va aquí. Cuando se habla de propiedad privada, la propiedad privada principal es mi cuerpo, mi conciencia. La gente a veces no sabe que cuando apoya estas cosas, cooperativistas, colectivistas, de izquierda y de esto, por el tema de la propiedad privada, porque hay gente que se enriquece demasiado, que es verdad, pero el tema es la libertad de conciencia. El diablo quiere dominar nuestras voluntades. Y el diablo tiene dos brazos, uno derecho y uno izquierdo. Y ahí va la política internacional, la gente peleándose unos con otros. Los dos brazos del diablo. Dice, los líderes del Foro Económico Mundial anuncian el adelanto de la Agenda 2030 porque los ciudadanos ya están preparados. Esto es a principios del 2021. Entonces, Foro Económico Mundial, un gran reseteo que ya se está implantando, un reinicio de la economía. Ya la economía tiene que cambiar. ¿Y va ligado a qué? Agenda 2030, cambio climático, viajes en tren en cama. ¿Por qué? Porque esto de viajar en aviones para aquí y para allá, pues no es sostenible, aunque ellos siguen viajando en avión y haciendo todo lo que quieren y lo seguirán haciendo. Gran reinicio. El gran reinicio, también llamado como gran reseteo, es una propuesta de economía planificada del Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia
de COVID-19 fue presentado en junio de 2020 por Carlos, príncipe de Gales, y Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. Ahí lo tenemos a Klaus Schwab. Es un hombre ya muy mayor, alemán, que es el que ha creado todo esto. Bueno, un instrumento más de todo este poder. Cambiar la economía. Esto lo sabemos, Francisco. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. La economía, la sociedad, la política, el medio ambiente, todo ligado. Carta encíclica de Su Santidad Francisco. Aportaciones de Laudato Si en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todo siempre ligado. Resumen, el Papa Francisco ha participado en acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible que se han realizado en 2015, cuando comienza ¿qué? La Agenda 2030, y como precedente ha publicado la encíclica social Laudato Si. Este artículo analiza la contribución de la encíclica en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Laudato Si aporta la visión del planeta como la casa común, un enfoque integral de la ecología o sostenibilidad, una invitación al diálogo interreligioso en materia de sostenibilidad y una llamada a la conversión ecológica. Esta es la nueva religión. Leyes ecológicas, pecados ecológicas, conversión ecológica, un nuevo evangelio. Cuando el Papa invita a esta transformación, está invitando a un cambio de visión y de conducta. En definitiva, a un cambio de paradigma. Es decir, un cambio total de las cosas, un cambio de mentalidad. Salir de una visión miope y reduccionista, que no es capaz de analizar las consecuencias de las propias acciones, y pasar a una visión global y planetaria, que se refleja en una conducta de respeto, cooperación, austeridad y cuidado. Acá abajo dice, palabras clave, Laudato Si, cuidado de la casa común, ecología integral, diálogo interreligioso, conversión ecológica, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vemos como estados, empresas, religión, todo un mundo, el arte, la cultura, muchos científicos, todos también van en esta línea de la Agenda 2030. Aquí tenemos un libro también del Papa Francisco, Nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra, una lectura cristiana del medio ambiente. Nuestra Madre Tierra. Aquí tenemos el tema ecológico totalmente mezclado con el paganismo más puro y duro. La Pachamama, aquí esta palabra la conocen muy bien, ¿no? Vamos a Mateo 24 y vamos a leer Mateo 24. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Decimos que esa es la principal advertencia que Jesús nos da con respecto a los acontecimientos finales, a los últimos días. ¿Cómo se llama la página que nosotros, muchos de aquí, seguimos? El gran engaño, ¿no? Que nadie os engañe, pues hay que destapar el engaño, si no, somos engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Pues acá dice que van a terminar con la guerra, con el hambre, con todo. Pues la palabra de Dios dice lo contrario. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Con lo cual, también habrá profetas verdaderos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El que persevera hasta el fin. No, nadie va a ser arrebatado justo antes que haya tribulación. Y también hay que obedecer la ley. Recuerdo que cuando me decían, no, es que ya la ley ya no está vigente. Y además va a haber un arrebatamiento justo antes de que comiencen los problemas verdaderos. Yo decía, esto es demasiado fácil. Los judíos pobres
tenían que guardar los mandamientos, se tenían que aguantar todas las tribulaciones, y nosotros ahora los cristianos ni tenemos que obedecer, y además cuando vienen los problemas Dios nos saca, y esto es demasiado bonito para ser verdad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sabemos qué se refiere esto? ¿Qué hablaba el profeta Daniel? ¿Cuál era la abominación desoladora en el lugar santo? Era Roma en Jerusalén. El imperio romano, en su tiempo, eso se cumplió, el imperio romano en Jerusalén. Pero en el fin del tiempo, Roma otra vez en Jerusalén. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. Y si está hablando del fin del tiempo, yo recuerdo esto, hablar con testigos de Jehová y con gente. Bueno, esto era algo que nadie sabe cómo argumentar en contra de esto. Porque Jesús nos dice que en el fin del mundo oremos para que nuestra vida no sea ¿qué? El domingo, no el sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué se acortará? ¿Qué es lo que se acortará? ¿El tiempo? Los tiempos nunca se han acortado bíblicamente. Las profecías de tiempo siempre se han cumplido en su momento. Los 120 años, los 400 años, los 4000 años, los 2300, las 70 semanas, el que quieran. Siempre se han cumplido. Pero los 1260 años de persecución papal en el medioevo. ¿Pero qué es lo que se acorta? ¿Qué se acorta? Se habla de persecución, se habla de muerte, todas esas cosas. Por un lado, es verdad que en un momento no va a haber más muertos, más mártires, pero persecución seguirá habiendo, pero ya no morirán cuando comiencen las plagas. Pero luego es verdad que habrá una liberación y hasta la persecución se terminará, eso ya es muy poquito antes de que aparezca Cristo. Es decir, se acortará, digamos, el martirio y hasta en un momento ya la persecución al pueblo de Dios. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, a los escogidos, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrá falsos cristos y falsos profetas, pero habrá uno en especial. Cuando digan, mirad, aquí está, ahora sí, aquí está. Habrá falsos cristos, habrá algunos que aparecerán, pero luego habrá uno que engañará al mundo entero. Pero dice, no los creáis. Que está en la casa, que está en el desierto, no lo creáis. Porque Jesús cuando viene, no toca tiempo. Vamos a ver algunas cosas de lo que ha habido, y solo unas pocas. Aquí vemos una especie de imagen, de estatua, Buda Maitreya. Sabemos que hubo un Buda, se llama el Buda Sakyamuni, el famoso que vivió hace 2500 años, que también dijo que tenía que venir otro Buda por estos tiempos, el Buda Maitreya, el que completaría toda la enseñanza, todo el Dharma que ellos hablan. Tiene que aparecer. Hace poco había un movimiento, bueno, sigue estando, pero el que lo llevaba murió, de Benjamin Graham,
el tema de Maitreya, el instructor del mundo, que dice que Jesús era un discípulo de Maitreya y que es el esperado de todas las religiones, ¿no? Kalki Avatar. Esto, uno lo ve, esto parece de la India, exactamente. Este es el que los hinduistas esperan. El último avatar, el último. En la era del Kali Yuga, cuando comienza un cambio de era, que dicen que es ahora en 2025. Comienza el Kali Yuga y tiene que aparecer Kalki, en un caballo blanco también. El último avatar. El Mahdi. ¿Quién es este? Pues alguien que esperan en el Islam. Tiene que venir a traer la paz mundial. También esperan que venga Jesús y que luego aparece el Mahdi. Bueno, los judíos, ¿no? Siguen esperando a su Mesías. Kukulcán, Quetzalcóatl, aquí en el norte de nuestro continente, zona de Centroamérica, mayas, nombre maya o nombre azteca, la serpiente emplumada. Hay muchas leyendas, que estuvo, que reinó, que fue engañado, que cometió un pecado y huyó y dijo que volvería. Ahora dicen que no es verdad, que cuando llegaron los españoles creían que era el regreso de Quetzalcóatl y los suyos, pero sí es verdad. Porque inclusive en la India, los budistas, las imágenes dicen que, dicho por los mismos gente de la India, que las imágenes más viejas que había de Maitreya no era un típico hindú, era más tipo un occidental de barba y cabellos largos. ¿Y qué pasaba con este hombre? O con este que tenía que venir. También no era un típico nativo de México o de Centroamérica. Por eso cuando llegaron los españoles de pelo largo y barba pensaron que era él. Luego vieron que sus obras no coincidían con lo que esperaban. Pero la serpiente emplumada, ¿quién es la serpiente emplumada? Satanás. ¿Qué pasó realmente en esos lugares? ¿Alguien se manifestó de manera muy potente? Bueno, es un tema interesante. Y aquí, este es menos conocido en el mundo. El regreso de Incarril. Este era de aquí. Tema de leyendas incas. Dicen que estuvo, pero que volverá. Alguien más que en todo el mundo, y hay más, prácticamente en todos los lugares del mundo se espera a alguien. Por eso muchos dicen, en realidad siempre es el mismo. Jesús, le llaman Jesús uno, le llaman Mesías, le llaman lo que sea. Es el mismo. Todos esperamos al mismo, a alguien que tiene que venir para salvarnos y conducirnos a esa era, a ese milenio largamente esperado, que según el papado comenzará en el 2030. Las copas de la ira, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ya ayer lo veíamos. El tema de Turquía y esos países que irán desapareciendo, y eso dará paso a los reyes del oriente, al Armagedón. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí vemos algo que muchos ya lo hemos visto, ¿no? Espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y por qué a manera de ranas? Entonces aquí vemos ciertas cosas. Esto es una película que fue muy famosa, quizás para muchos ya es muy vieja y no la han visto, pero en mi tiempo tuvo mucho impacto. Día de la Independencia, de 1996. ¿Qué vemos aquí? Una nave, ¿no? Espacial. ¿Pero qué vemos? Un torbellino de fuego, nubes, vamos para atrás, como una nube y fuego. ¿Qué veían los profetas? ¿Qué veían los profetas? Como una nube, con fuego, y una bocina y todo, dicen en el Sinaí. Mañana hablaremos más de esto con
lo que hubo en el Sinaí, por ejemplo. No solo en el Sinaí, pero en gran manera algo impresionante. Satanás, ya lo veíamos, Satanás, ¿en qué se mueve? ¿En qué se fueron del cielo? Volando. ¿En qué se mueve Dios? La Biblia es muy clara. Los carros de Dios. ¿Y por qué el cine ya nos los va preparando las mentes? Pero aquí podemos entender por qué los profetas intentaban describir lo que ellos, cómo podían describir lo que podían. Pero aquí vemos lo mismo. Esta era una serie muy vieja también. Ahí le llamaban en mi país Ve Invasión Extraterrestre. Extraterrestres reptilianos. Estos son figuras muy antiguas, forma de reptil, deidades. Y aquí ¿qué tenemos? El famoso billete de dólar, la famosa pirámide, el famoso ojo Illuminati, pero ya es antiguo que la orden más antiguo, ojo de Horus, la Iglesia Católica lo usa desde hace muchísimo, y es un ojo, que si uno lo mira bien, es de reptil. Es un ojo de reptil, no es un ojo ni siquiera humano, es un ojo de reptil. Y dice, ¿por qué está esto en el billete de Estados Unidos? Bueno, las conferencias en la primera ya se habla de esto. También hay un búho, ayer hablamos de un búho, el búho escondido muy pequeñito, pero ahí vemos un ojo de reptil. Y la Biblia nos dice que hay ciertos espíritus que irán a los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla. ¿A manera de qué? A manera de reptiles. Reavivamiento del paganismo, el hombre de pecado expuesto. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Deidades paganas se manifestarán ante las ciudades del mundo. Están resurgiendo las antiguas religiones que parecían prácticamente muertas. Laura, mi mujer, es de Bolivia. Hace pocos años está gobernando un partido, comenzado por este señor Evo Morales, que se ocuparon de empezar a revivir mucho lo antiguo. Pero en México, es decir, en América Latina, ¿qué está pasando? Hay un intento de reavivamiento de las viejas religiones, pero no solo aquí, inclusive la egipcia o la que sea. El viejo yamanismo, el Papa hablando de la Pachamama, pero llegará un momento que hasta estas deidades paganas, obviamente demonios, se manifestarán de manera potente a la vista del mundo entero. El ateísmo desaparecerá completamente, por lo menos el ateísmo absoluto, al que llamamos el ateísmo materialista, la gente que no cree en nada de lo espiritual. Pues, inclusive los antiguos dioses, que antiguamente se manifestaban. ¿Y cómo se manifestaban? ¿Cómo aparecían ante los pueblos que los adoraban? ¿Solamente eran imaginación de ciertos sacerdotes o es que aparecían? ¿Y cómo aparecían? Lo estamos viendo. Vamos a leer algo. El conflicto de los siglos, de lenguaje, un libro impresionante. Yo sé que aquí la mayoría los conocen, pero si alguien no conoce este libro, realmente ahí demostrará y se verá que esta mujer realmente está inspirada por Dios, pero lo importante es que da una luz sobre la Biblia que realmente hoy no tenemos nada igual. Capítulo 40, el tiempo de angustia. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Hoy, digamos, hay apariciones, que se desaparece la Virgen, que se desaparece alguien, pero generalmente
más particulares, rara vez son ante mucha gente, aunque también hubo en Portugal hace más de 100 años algo impresionante. Todavía no existían los móviles, pero ahora, cuando empieza a haber manifestaciones cada vez más públicas, con gente, todo el mundo teniendo un móvil, ¿qué pasará? Esto irá, bueno, volará. En un segundo el mundo entero estará viendo cosas impresionantes. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Entes que se harán por el mismo Cristo. ¿Este es Satanás? ¿Es Satanás? ¿O son otros demonios? ¿Qué espera, por ejemplo, el adventismo, que tiene mucha luz sobre esto? ¿Qué espera? Que antes de la venida de Cristo haya ¿qué? Una falsificación. Que Satanás falsifique la segunda venida. Pero primero, ¿qué habrá? Sí, deidades paganas, manifestaciones impresionantes, pero primero habrá entes, demonios que se harán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Y se harán curaciones milagrosas. Y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasará con mucha gente que sabe que tiene que haber una falsificación cuando pase esto? Dirán, aquí está la falsificación. Ahora, luego viene Cristo. ¿Y luego viene Cristo? No. Recuerdo en una conferencia de Víctor, del Gran Engaño, una de noticias muy antigua. Yo recomiendo ver todo, lo que se puede ver con todo. Y había ciertos, ahora les llaman canalizadores católicos, gente que canaliza, bueno, supuestamente a la Virgen, a Jesús y a este y al otro, en vez de llamarle, bueno, ya profetas o lo que sea. Y este canalizador, o canalizadora, no recuerdo si era hombre o mujer, supuestamente canalizaba a Jesús. Claro, no era Jesús. Era el mismo Satanás. Y le decía que antes de que él aparezca, que él vuelva, Satanás falsificaría su venida. Es decir, Satanás ya está preparando, por así decir, una falsificación de su propia aparición para embaucar a todos. Porque el mundo esperará que haya una falsificación de la venida de Cristo. Y aquí estará. Y después, ahora sí, el que viene ahora es Cristo. Pero luego dice, el acto capital que coronará, luego de esto, que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás, ahora sí, se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis, en el primer capítulo. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto en los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¡Qué momento! ¡Qué momento! El pueblo se postrará en adoración ante Él. No habrá ya nada, nadie podrá resistir ante esto. Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, su pretendido carácter, ¿no? Esa falsificación que hacen, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre,
porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Habrá ángeles, habrá deidades paganas, habrá falsos cristos, habrá muertos, demonios, ¿no? Sabemos que nos puede y posiblemente nos pase a nosotros. Se nos aparezcan seres queridos, supuestamente, demonios haciéndose pasar por muertos que nos dirán que tenemos que aceptar las leyes del gobierno, que el domingo fue cambiado por Dios. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Muchos adventistas, mucha gente dice: no, del día y la hora nadie sabe. Es más, no solo no se puede saber, sino que a mí no me sirve saber cuándo viene Jesús. No me sirve saber el tiempo. ¿Cómo resistirán a eso? Primero aparecerán falsos cristos, demonios como si fueran el mismo Jesucristo, impresionantes. Dirán, ahí está la falsificación, ahora ya sé que el próximo sí es Jesús. No, igual dicen: yo sé que no toca la tierra. El White también nos dice, no lo vamos a leer ahora, que habrá ángeles, al pueblo de Dios habrá ángeles que nos digan, nos hagan mirar, nos ayudarán a llevar la mirada para otro lado, porque si miramos esto, caeremos. La hipnosis será imposible de resistir si le ponemos nuestra atención. Dirán: no, yo ya sé que no toca tierra y con eso ya está. Entonces van a estar mirando, que va bajando, no va a tocar. Antes que toque tierra ya están de rodillas hipnotizados. Y cuando toca tierra ya se olvidaron de todo eso, lo aceptarán. Estábamos equivocados, nada más. Ya habrá venido supuestamente la falsificación, estarán convencidos que es Jesús. Lo esperarán con los brazos abiertos y caerán de rodillas antes que toque la tierra. No resistirán. ¿Cuál es la única realmente seguridad que tenemos? No, todavía no es el tiempo. Sabemos que no es el tiempo, si no, no hay defensa contra eso. Sabemos que Jesús viene en otoño del 2031. ¿Esto va a ser en otoño del 2031? No. ¿Cuándo va a ser? Sabemos que Jesús viene en un sábado. Esto será un domingo. Dice: pero el pueblo de Dios no se extraviará. No se extraviará. Pero dice que intentará engañar, si le sea posible, aún a los escogidos. ¿Nos intentará engañar a nosotros? Pues ahí está nuestra consagración. Eso depende de nuestra consagración. Si descuidamos la consagración día a día, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Si nosotros no hacemos eso, vamos a ser engañados. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Claro, Dios también le pondrá límites. ¿Hasta dónde podrá falsificar? Bueno, quizás absolutamente todo igual, no. Pero Dios le tendrá que poner ciertos límites también. Porque si no, no resistiría a nadie. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren: he aquí, en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará.
Satanás no podrá falsificar, no tiene poder para falsificarlo completamente, pero tiene mucho poder para engañarnos inclusive a todos. Con lo cual, inclusive Dios tendrá que ponerle sus límites, como siempre lo hace. Jesús viene en otoño del 2031. ¿Por qué todas las, digamos, todo el papado, todas las sociedades secretas, la ONU, creada por el papado, por la masonería, todos los gobiernos, todos los instrumentos de Satanás apuntan al 2030? La Biblia dice que cuando aparezca es preciso que dure poco tiempo. Satanás no puede estar 2, 3 años aquí caminando por la tierra. ¿Por qué el papado dice que comenzará el milenio tan largamente esperado? Porque tiene que estar Satanás. La ley dominical, ya sabemos cuándo viene, 3 años y medio. El Papa también va a estar sentado, en ese momento se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén, porque el trono tiene que estar preparado para Satanás. Pero todavía pasará un tiempo, por eso es el 2030. Por eso ellos saben que aquí es cuando va a aparecer Satanás. Y comenzará el milenio. Sonarán las campanas, los gongs, habrá fiesta, predicará, irá por Estados Unidos. ¿Por dónde vendrá? Por Israel. Pero irá para Estados Unidos, por acá, hará milagros, pero un día será coronado. Y se sentará en el templo en Jerusalén, con el Papa a su lado. Los reyes se coronaban en Tishri. Los reyes de Israel se coronaban en el mes de Tishri, cuando comenzaba el año civil. El domingo se basa en el día de la resurrección. El calendario católico gira en torno a una fiesta, la fiesta principal del catolicismo, la Pascua, por donde basan su autoridad, su poder. ¿Cuándo vendrá Satanás? ¿Vendrá en otoño o vendrá en primavera? ¿Vendrá un domingo de resurrección? Esto quizás lo dejamos en interrogante. Dios pondrá su sello. Pero todo indica que Satanás vendrá en un domingo de resurrección. Porque en eso se basa la marca de la bestia. En eso se basa su autoridad. Uno dice, puedo saber, yo miro el calendario y ahora, yo se lo digo a Víctor, mira, uno ya puede saber cuándo es la Pascua, como la Pascua católica está así, dice, pero es que quizás cambie porque están en contacto con los ortodoxos, que tienen otra Pascua, y quizás la cambien. Hoy por hoy el día no lo podemos saber, pero todo apunta a que va a ser. Nosotros ya sabemos cuándo viene Jesús. También sabemos y empezamos a ver cuándo va a venir Satanás. No tenemos excusa para ser engañados, pero solo con un conocimiento teórico no nos sirve de nada. Esto tiene que estar en el corazón y nuestra vida tiene que ser conforme a nuestro conocimiento. Si no, no tendremos fuerza para resistir. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos. El conocimiento del amor de la verdad en sus corazones no tiene que quedar dando vueltas aquí, tiene que bajar y echar raíces en el corazón. Dice, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Sabemos que Satanás apunta a los sentidos. Y esto va a ser lo que, más impresionante que cualquier cosa que el hombre haya visto. Solo lo superará la segunda venida de Cristo, pero es luego, es después. Y cuando Satanás aparezca, pues ya todo quedará decidido. Ya todo quedará decidido. Y rápidamente, al poco tiempo,
Él será coronado en Jerusalén y se cierra la puerta de la gracia. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá la cosa de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Nos aturdirá los sentidos, nos tentará con riquezas, con cosas terrenales, y si no nos echará una carga pesada. No podemos desfallecer, tenemos que resistir. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pues esto es para nosotros. Retengamos lo que tenemos, hermanos, porque tenemos la vida eterna en juego. Hasta aquí ha llegado esta predicación y como siempre esperamos que sea de mucho provecho y por sobre todo para que provoque ese verdadero reavivamiento y reforma en nuestras vidas. El verdadero, no el falso. No las hipocresías, no los fariseísmos, no los fanatismos, el verdadero. Y que eso encienda el amor para ir a predicar este mensaje y honrar y obedecer los mandamientos de Dios. Señores, hermanos, que Dios los bendiga mucho, que todos tengan un muy feliz sábado. Sé que Dios mediante mañana estaremos aquí para celebrar ya durante el día, también este día del Señor. Hasta aquí hemos llegado y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias Señor, porque sabemos que tú nos das todo el conocimiento, toda la luz para nuestro bien, para nuestra salvación, para el provecho de nuestras almas, porque tú nos quieres en el cielo, tú nos quieres en la eternidad, tú nos quieres en tu presencia. Sabemos que diste todo por cada uno de nosotros y lo harías por uno solo. Señor, danos la fuerza, la convicción, la determinación, el amor para responderte honrando tu nombre, siendo luz para otros, amándonos entre los hermanos como Cristo nos amó y como tú nos has mandado a que lo hagamos, para erradicar también por la fe el pecado en nuestros corazones, para quitar toda hipocresía, todo prejuicio, toda justicia propia, toda apariencia de piedad, todo amor fingido. Ayúdanos, Señor, a ser sensatos, porque solo los sensatos entrarán. Los insensatos es porque no tienen aceite. Danos esa cordura, esa sabiduría, ese entendimiento y esa gracia que tanto necesitamos. Bendice, Señor, esta obra aquí en Perú y en cada nación donde hay hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a buscar y a rescatar, siendo instrumentos tuyos, a tus hijos, a nuestros hermanos que están esparcidos y que todavía no conocen este mensaje o inclusive resisten a ellos. Danos, Señor, esa gracia necesaria para terminar la obra. Ayúdanos también, si es tu voluntad, hacer de los 144.000, pero sí o sí hacer de ese pueblo del tercer Elías que dará el fuerte premio. Guárdanos, Señor, hoy y también durante la semana, y que tu nombre, Señor, sea inscrito realmente en nuestros corazones y podamos dar testimonio a tu favor ante todos. Acuérdate de este ministerio del Cuarto Ángel que tanto te necesita. Oh Dios, vindica tu mensaje, vindica también al mensajero que tú has levantado para este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.